En México, de 1000 casos de abuso sexual infantil, solo se denuncian aproximadamente 100. De esos 100, solo 10 llegan ante un juez y penosamente solamente uno termina en condena. Hola, soy Fernández Candón y hoy abordaremos 3 temas de suma importancia para nuestra sociedad, como lo son la pedofilia, la trata de menores y el abuso sexual infantil. Para eso tendremos que remontarnos a la antigua Grecia, donde la pederastía era una relación entre un joven adolescente y un hombre adulto que no pertenecía a su familia necesariamente. Surgió como una tradición aristocrática, educativa y de formación moral. Los griegos la consideraban por ello un elemento importante de su cultura desde los tiempos de Homero. Es importante señalar que la diferencia de edad entre Erómenos y Erastes es paralela a la que existía entre los cónyuges del matrimonio en la antigua Grecia. Es un hombre de 30 y una jovencita alrededor de 15 o 18 años de edad. Para ello tendremos que remarcar que Erómeno es un adolescente ya entrado en la pubertad y no un niño como se entiende en el concepto actual de la pederastía. Los géneros se consideraban de manera normal que un hombre se sintiese atraído por la belleza de un joven tanto o más que la de una mujer. Es por ello que la pederastía era principalmente una costumbre aristocrática. La alta sociedad de Atenas alentaba a los Erastes a proponer matrimonio a un chico, al tiempo que se esperaba que el chico y su familia fueran selectivos y no se diesen demasiado fácil. En cambio, estas relaciones eran objeto de burlas por los plebeyos. La pederastía estaba muy relacionada con la tradición atlética y artística de la desnudez en la gimnasia y con el hecho de que las mujeres estuvieran retraídas en sus hogares. También era algo fundamental para el entrenamiento militar griego y un factor importante en la formación de sus tropas. Ahora bien, dejando un poco de lado la historia, considero importante remarcar la diferencia entre la pedofilia, la pederastía, la efebofilia y el estupro. La pedofilia es la parafilia que se asocia a este gusto, enamoramiento o atracción sexual hacia niños, pero no hay ningún tipo de acto sexual. La pederastía es cometer el acto sexual, mientras que la efebofilia es el gusto o atracción de un mayor hacia un preadolescente o adolescente de entre 11 y 17 años de edad. El estupro es cometer el acto sexual con el adolescente, y aunque en muchos países del mundo la edad para consentir el acto sexual pueda venir desde los 12, 14 o 16 años, si un menor tuvo actividad sexual con un mayor en esta brecha de edad, fue abusado sexualmente, sobre todo debido a los daños físicos, psicológicos o de salud que éste pudo contraer. Un informe practicado por la UNICEF llamado Ocultos a plena luz muestra un impactante alcance de abuso físico, sexual y emocional que sufren niños y niñas de todo el mundo, y revela las actitudes que perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola oculta a plena luz. El director ejecutivo de la UNICEF, Anthony Lake, menciona que se trata de datos incómodos que ningún gobierno o ningún padre quisiera ver, a menos que nos enfrentemos a la realidad que cada una de estas estadísticas representa. Nunca vamos a cambiar la mentalidad de que la violencia contra los niños es normal y admisible. El informe arroja datos de más de 190 países con violencia que se produce en lugares donde los niños deberían estar seguros, como son sus comunidades, escuelas y hogares. En la publicación se detallan los efectos a largo plazo de la violencia, que a menudo se transmiten de generación en generación, y se llega a la conclusión de que los niños expuestos tienen más probabilidades de ser desempleados, de vivir en pobreza y de mantener una actitud violenta hacia los demás. Las principales conclusiones del informe en cuanto a la violencia sexual es que alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en el mundo han experimentado relaciones sexuales por fuerza u otros actos sexuales forzados, y 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 años estuvieron alguna vez casadas y han sido víctimas de violencia emocional, física o sexual por parte de su esposo o compañero. La UNICEF señala 6 estrategias para facilitar que la sociedad, en su conjunto, desde las familias hasta los gobiernos, evite y reduzca la violencia contra los niños. Entre ellas, podemos mencionar el apoyo a los padres, dotar a los niños de aptitudes para la vida, cambiar sus actitudes, fortalecer los sistemas y servicios judiciales, penales y sociales, y generar prueba y toma de conciencia sobre la violencia y sus costos humanos y socioeconómicos, a fin de cambiar las actitudes y las normas. La violencia contra los niños se produce todos los días, en todas partes, y al mismo tiempo que perjudica a los niños como individuos, también desgarra el tejido social y socava la estabilidad y el progreso,
Pero la violencia contra los niños no es inevitable, se puede evitar si todos negamos a dejar que siga permaneciendo en la sombra. Las pruebas que aparecen en este informe nos obligan a actuar por el bien de los niños como individuos y por la fortaleza futura de las sociedades en todo el mundo. Como lo dije anteriormente, en México, de 1000 casos de abuso sexual infantil, solamente se denuncian 100. De esos 100, 10 llegan ante un tribunal y penosamente solamente uno termina en condena. La situación es alarmante, pues la OCDE sitúa a México en el penoso primer lugar de abuso sexual infantil, el primer lugar en explotación, homicidios y trata de menores de edad, y el primer lugar en creación y distribución de pornografía infantil. Uno de los datos más alarmantes es que previo a la pandemia del COVID-19, México aportaba el 60% de la pornografía infantil en todo el mundo y actualmente esa tasa se disparó a un 73%, ya que durante este tiempo diversos tipos de agresores sexuales aprovecharon esta oportunidad de que niñas y niños estuvieran frente a una computadora. Eso detalló que los movimientos pedófilos en México se encuentren agrupados en redes sociales para intentar por todos medios hacer ver normal estas actitudes. De este tema concluyo que es realmente preocupante y esto se está saliendo de nuestras manos. Es urgente aprender de prevención y que como ciudadanía nos organicemos para erradicar este grave daño a la sociedad. Gracias, nos vemos pronto.